Anabel Hernández, buenos días y bienvenida. ¿Cómo estás? Un saludo para ti, para Maridalia, para nuestro querido auditorio. Buenos días. Igualmente, Anabel, bienvenida. Bienvenida, Maridalia. ¿Cómo estás? Saludos. Muy bien, Carmen, gracias a ti, a la audiencia. Anabel, muy buenos días a todos y a todas. Muchos asuntos, pero bueno, a ver, detuvieron al alcalde de Tequila, Anabel. Detuvieron a este personaje en el marco de Operación Enjambre y el tema de extorsión es un tema principal en estas acusaciones. ¿Qué nos dice el caso? A ver, Carmen, justamente el día de ayer, incluso en tu portal y otros medios de comunicación lo retomaron, el periódico, el New York Times, publicó un artículo, pues reiterando lo que muchos periodistas hemos venido señalando desde hace muchos años, El de yo en Maribel particular, Sheridan. desde el 2021, sobre que el principal lastre para la señora Claudia Sheinbaum, para realmente combatir de fondo a los carteles de la droga, pues es justamente que miembros de su partido, miembros con cargos importantes, funcionarios públicos, gobernantes, legisladores de Morena, son parte de la delincuencia organizada. Esto lo hemos señalado en tantos casos, Carmen. Está Rocha Moya, está la señalación del gobernador de Sinaloa, están los señalamientos muy fuertes que se han hecho contra Américo Villarreal, están los señalamientos, ya no señalamientos, sino cosas ya de facto, hechos claros, el involucramiento de Adán Augusto López con un líder criminal en Tabasco, que era justamente su secretario de Seguridad Pública, Hernán Bermúdez Requena. Entonces hay muchos casos que ejemplifican esto que hoy New York Times destaca, pero que bueno, en realidad no es que estén descubriendo el hilo negro, pero sí es relevante sin duda alguna que un periódico de esta magnitud en un artículo de opinión expresen este tipo de señalamientos. Y el caso justamente de el alcalde Diego Rivera de Tequila, pues es uno de esos casos escandalosos, Carmen, tan escandalosos como los otros. El tema es, hoy ocupa espacios en muchos medios de comunicación estos señalamientos de que justamente él habría estado detrás del levantón contra dos morenistas, es decir, dos compañeros, dos colegas de su partido, los levanta, supuestamente, al menos esas son las acusaciones que hay en su contra, en el 2021, para que él fuera el candidato de Morena a la alcaldía de Tequila. Estamos hablando realmente de un hecho que no es que sea nuevo. Yo me puse a buscar, esto es nuevo, no, desde marzo de 2021, esto se dio a conocer que habían sufrido un levantón estos dos candidatos contendientes a ser los aspirantes, los candidatos de Morena, el candidato oficial de Morena para la alcaldía de Tequila, y fueron levantados. Hoy sabemos que los levantados fueron levantados por su propio compañero de partido, Carmen. Aquí estamos hablando de una serie de negligencias y o colusiones de las dirigencias del partido Morena, no solo a nivel local, sino a nivel nacional, Carmen. Aquí basta de estarse lavando las manos. Ay, es un pequeño eslabón en una inmensa cadena, no importa, hay que echar al ruedo al alcalde de Tequila y ya no importa, cerramos la puerta y todo lo demás no importa. No, aquí importa y hay que indagar quién patrocinó, además del Mencho, además del Cártel Jalisco Nueva Generación, quién de Morena apoyó esa candidatura. ¿Cómo fue que ocurrieron estos levantones y que el propio partido Morena no hizo nada al respecto? Me cuesta mucho trabajo, si bien es cierto, seguramente estos dos políticos o candidatos morenistas precandidatos morenistas habrán tenido mucho miedo, pero no, o sea, uno sabe cómo funciona la política, uno sabe cómo funcionan los partidos políticos y como dicen por ahí, pueblo chico, infierno grande. Me parece imposible que dirigentes de Morena y que otros morenistas no hayan conocido que haya estado directamente Diego Rivera detrás de esto, si las propias víctimas lo sabían. Me parece imposible que no lo hayan comentado, aunque sea a muy baja voz, con alguien
de la dirigencia de Morena a alguien de los políticos importantes de Morena en Jalisco. Y tenemos hoy este problema que le estalla en la cara, donde no basta que la señora Claudia Sheinbaum nos venga a decir, porque si no me equivoco, hace pocos minutos o el día de ayer lo señaló, que el partido Morena no es paraguas de delincuencia organizada, pues justamente ese es el problema. Y ese es el problema que aborda este artículo del New York Times, y ese problema que hemos abordado decenas, diría yo, muchas decenas de veces en esta mesa de análisis, Carmen, desde que estoy participando contigo desde hace ya varios felices años. Pero entonces estamos hablando de un escándalo que no basta que la presidenta diga eso, cuando ella misma, y yo no sé, ojalá la producción pueda encontrar este video, Carmen, está circulando, se está haciendo viral en las redes sociales, de la propia Claudia Sheinbaum durante su campaña presidencial en el 2024, ahí, al lado de este sujeto esbirro del Mencho, el alcalde Diego Rivera, promoviendo el voto a su favor, diciendo que la gente debía votar por ese candidato morenista, que incluso ella ya le había prometido diversas carreteras e infraestructuras que él le había solicitado, ya lo tenía per se, antes incluso de ganar, ya comprometido por la propia candidata a la presidencia de la República, y pedía el voto para este sujeto. Entonces, no basta decir que el partido Morena no es paraguas de delincuentes, sino aquí la presidenta tendría que explicarnos por qué pide el voto contra personas de dudosa, dijéramos, cualidad moral. ¿Por qué pide el voto contra un sujeto que ya había cometido delitos, como es levantar a sus propios colegas, a sus propios compañeros de partido en el 2021? Me parece que este caso de Jalisco es solo un pequeñísimo botón de muestras en los cientos que hay por todo el país, desgraciadamente, de hasta qué nivel llega la colusión del partido oficial con el crimen organizado, y entonces nos explicamos por qué las cosas están como están en el país. La producción encontró este video del que estás hablando. Dejamos correr. Este 2 de junio en Tequila, vota por Diez, es nuestro próximo presidente municipal, y además lo vamos a apoyar muchísimo. Tequila es un lugar extraordinario, además de ahí viene esta bebida de los dioses. Y necesitamos apoyarlo para terminar la presa y además para un libramiento, ya me lo pidió y lo vamos a apoyar por todo. Este 2 de junio, vota por los candidatos de nuestro movimiento. Este 2 de junio. Pues ahí está el promocional de este tema. Pues sí, tremendo. Maridalia, ¿cómo ves este panorama? Bueno, a ver, creo que aquí es la cadena de complicidades por acción o por omisión, sin lugar a dudas, pero ¿dónde comienza? Comienzan, por ejemplo, con Audomaro Martínez Zapata, que tenía a su cargo la CNI, el encargado de la inteligencia interna, que debió haber hecho un trabajo de inteligencia y conocer los antecedentes, los vínculos, y por eso está siendo investigado Audomaro Martínez, porque dejó pasar demasiadas cosas y se volvió cómplice también, aparentemente, presuntamente, de grupos criminales. ¿Por qué comienza por ahí? Porque es donde se dota de información, de inteligencia para la seguridad interior. Ahí comienza el hilo. Sigue en las Fuerzas Armadas, que tampoco advirtieron en su momento sobre ese y otros candidatos que hemos visto, de Movimiento Ciudadano, que también fue detenido ahí en Jalisco, y bueno, en fin, del país, ¿no? Gobernadores y demás. Ahí comienza el hilo de complicidades y demás. La presidenta Claudia Sheinbaum tendría que haber sabido, ¿no? Probablemente cuando era candidata, no. Si no le informaron, porque ella no estaba dentro del círculo de seguridad e inteligencia. Entonces, pues sí, estaba candidateando, apoyando a sus compañeros, sí, con información, ¿no? Yo que la presidenta empezaba a perseguir e investigar porque no le informaron, no solo de él, sino de todos, ¿no? Y ahora que tienen información, es muy interesante porque el gobernador de Jalisco no informó. ¿Por qué no tiene? Porque tiene que saber de las extorsiones y de las presiones y por qué no inició investigaciones a tiempo,
¿Por qué tuvo que dañarse tanto el municipio, afectarse tanto, presionar tanto? ¿Y por qué no informó de un tema de estos a la federación? ¿No? También ese es un hilo de complicidad. Pero va más allá, me parece. Hemos dicho aquí en la mesa, Carmen, Anabel, que el Mundial está en riesgo y sigue estando en riesgo. Es una ventana de presión psicológica, de esta operación de presión psicológica que mantiene y que está manteniendo con diferentes anuncios, como lo decíamos la semana pasada del hackeo con el Mundial también, pero existe la posibilidad de real que no se celebre en Jalisco. Y entonces lo que se está haciendo también es precisamente limpiando todos los vínculos posibles de la información que se le está proporcionando y que ha ido acumulando también el gobierno mexicano, pero que le está proporcionando Estados Unidos. Entonces esta captura también es en el marco de la desactivación y desarme o bloqueo de fuerza y capacidad del Cártel Jalisco Nueva Generación, en estas vinculaciones que no solo tienen que ver con Morena, tienen que ver con Movimiento Ciudadano, y lo hemos dicho, que al menos así las investigaciones están siendo. Y llegan directo al gobernador de Jalisco, y también lo hemos dicho, que son investigaciones por su presunta relación con los grupos criminales, vinculación directa o indirecta por acción u omisión. Entonces, estamos viendo en ese marco esta limpieza institucional también, y seguiremos viendo. Yo creo que, por ejemplo, la detención del Botox en Michoacán todavía no arroja todos los vínculos que el gobierno de Estados Unidos ha exigido se descubran en Michoacán, ¿no? Y que tienen vinculación también con Jalisco. Entonces, todavía esa operación Enjambre está en ciernes, todavía está siendo investigada a profundidad, y creo que veremos caer todavía a funcionarios municipales y estatales de varios estados, y probablemente no ser en un mes, en 2 meses. Esto llevará su tiempo, y sobre todo por la articulación y la compenetración que tienen con las fuerzas políticas y criminales y de fuerzas locales, ¿no? Entonces aquí es un nudo de vinculaciones que yo al menos celebro que ya se esté llevando a cabo, y no es menor la captura, no es menor, es un presidente municipal, es ir minando el control territorial de las zonas, pero eso no se va a conseguir si toda la fuerza del Estado no se está limpiando toda la región. Entonces, pues es un paso que bueno que se da, y bueno, yo creo que la presidenta tendría que investigar por qué no se le informó de los posibles vínculos antes de llegar al gobierno, sobre los posibles vínculos de varios personajes políticos de Morena, de Movimiento Ciudadano, del PRI, del PAN y de grupos económicos de este país. Pues ahí está un tema, porque nos preguntábamos más temprano, Anabel, Maridalia, ¿cuántos presidentes municipales, presidentas municipales están vinculados con el crimen organizado en México? Es una circunstancia, bueno, ¿qué parte de la política mexicana está vinculada con los cárteles? ¿Qué parte de la política mexicana está relacionada con el crimen organizado en México? Y bueno, pues como dice Maribeth Sheridan, que me mencionaba Anabel Hernández, la colega periodista que escribió este artículo en The New York Times como invitada, ella estuvo muchos años como parte del Washington Post, como su corresponsal en México, haciendo un trabajo espléndido, y bueno, pues ahora fue invitada para escribir este ensayo en el New York Times, donde está colocando el foco de atención principal, la narcopolítica, ¿no, Anabel? Carmen, desde hace ya varias décadas he venido documentando y denunciando esto y explicando a través de fuentes de información directas, de documentos judiciales de México y Estados Unidos, de víctimas, de testimonios de víctimas, cómo pues prácticamente en toda esta época moderna de nuestro país, diría yo, desde al menos 1970, con Luis Echeverría hasta la fecha, al menos de lo que yo tengo documentado, no ha habido un presidente de la República
que no esté vinculado de una u otra manera con una organización criminal. Desde toda aquella llamada dictadura perfecta del PRI, los primeros 2 gobiernos del PAN, el regreso del PRI y la instauración de la llamada Cuarta Transformación en México. Lo hemos comentado, yo reitero, tengo la información, tengo los documentos, están los archivos de expedientes, de investigaciones que se hicieron en Estados Unidos, están testigos directos de los hechos, de cómo Andrés Manuel López Obrador, están declaraciones de testigos jurados que han sido considerados válidos en Estados Unidos como el Rey Zambada, que hablan de que desde al menos 2004, 2005 habría habido financiamiento al movimiento político de Andrés Manuel López Obrador y de sus propias candidaturas presidenciales, la del 2006, 2012 y 2018. Esto, por desgracia, como ya lo señalé, no es nuevo. A lo mejor si de verdad solo hubiera llegado el crimen organizado de la mano de Morena, pues tendrían apenas 7 años. En 7 años aún podría rascarse, limpiarse, como cuando la gente va al dentista y se quita todo el sarro, la suciedad. Bueno, pues si es poco tiempo se puede hacer de manera más sencilla. Cuando es un asunto que ha penetrado tan profundamente a lo largo de décadas en nuestro país, dejando miembros de esa organización criminal insertos en estas redes criminales como funcionarios y que después se convierten en funcionarios públicos que van pasando sexenio tras sexenio, es ahí cuando encontramos que la situación no es tan fácil de resolver, y creo que honestamente incluso el propio gobierno de Estados Unidos, incluso con todo lo que significa el poder de una primer potencia del mundo, ni siquiera ellos serían capaces de resolver por sí solos una situación tan grave como la que se ha generado en México a lo largo de décadas. Se requiere toda una lucha prácticamente colateral, mundial, con países que consumen, con países que lavan dinero, con países que producen los precursores químicos que llegan a México y hacen todos los ingredientes para el caos perfecto. Me parece que estamos realmente, lo hemos venido diciendo, no es que llegamos aquí de la noche a la mañana, estamos en esta situación desde al menos, y muy críticamente, desde al menos 2003 a la fecha, que es justamente cuando todas estas inercias, todos estos intereses que confluyen, están en guerra para quedarse con una parte de México. En este caso, los carteles de la droga, donde muchos gobiernos, muchos funcionarios públicos, incluyendo miembros del sexenio anterior, del gabinete anterior, y miembros de este gabinete coludidos con el crimen organizado. Cuando eres parte del problema y no de la solución, es por eso que México está como está. Pues ahí está todo un panorama del cual seguiremos hablando, por supuesto, de lo que ocurre en México. Déjame cerrar, Anabel, con lo que tú propones de revisar. Estamos viendo, entre otras cosas, en la política mexicana un movimiento importante que fue la salida de Adán Augusto López como coordinador del grupo parlamentario de Morena y por lo tanto de la Jucopo. Se queda de senador y ha dicho que va a hacer trabajo territorial. ¿Qué te dice esta decisión? ¿Qué te dice este anuncio? Carmen, me puse a indagar sobre esto porque pues muchos medios de comunicación, analistas, comentaban incluso que este paso a un lado de Adán Augusto significaba un signo de debilidad, que tal vez era porque ahora sí venía el gobierno de Estados Unidos a detenerlo, etcétera, etcétera. Diferentes teorías que empezaron a circular. Yo justamente en mi podcast Narcosistema explico al menos cuál es la versión que a mí me dieron miembros de Morena, y al menos lo que tiene conocimiento algunos miembros de la cúpula del partido Morena es que Adán Augusto López no habría renunciado a este importante puesto como dirigente, como coordinador de la bancada de Morena en el Senado de la República, nada más porque sí, sino porque aspira
a un puesto más grande. Y en Morena, dentro de estos círculos, se habla de que Adán Augusto López Santiago podría ser el nuevo dirigente del partido oficial. Lo cual, imaginemos, con todos los señalamientos y pruebas, el reportaje que acaban de publicar los compañeros de mexicanos contra la corrupción, a la luz de pruebas que hay de su involucramiento con la familia Bermúdez Requena, con empresas fantasma, Hernán Bermúdez Requena, involucrado directamente, ya acusado formalmente por la propia Fiscalía de la República por estar involucrado, haber sido líder del Cártel Jalisco Nueva Generación. Bueno, me parecería realmente un absoluto despropósito que ahora el señor pretenda, aparentemente con el respaldo de López Obrador, llegar a ser el dirigente del partido. Veamos si esto se confirma con el paso de los días, de las semanas, pero al menos esa es la información que circula dentro de una parte de esta cúpula del partido. Bueno, pues veremos eso. Sí sería bastante singular que algo así ocurriera, pero bueno, en fin, lo dejamos aquí como un apunte tuyo, como algo que se te dijo por parte de alguien cercano a ese partido oficial. Déjame detener, Maridalia, en algo que aquí hemos abordado y de lo cual tú has hablado, y bueno, desde luego nos propones revisar y no perder de vista de las cosas que ocurren en Sinaloa. El caso de los 10 u 11, no sabemos si efectivamente hay un número 11 de ingenieros y trabajadores técnicos que han sido privados de su libertad en Sinaloa, siendo trabajadores y colaboradores de una empresa de origen canadiense. ¿Qué decir del caso de las personas que están en esta circunstancia? Carmen, este caso creo que gran movilización que has estado registrando toda esta semana, no solo en el portal de Aristegui Noticias, sino en tu programa en vivo, ha arrojado varios elementos que creo que llevarán incluso a mostrar y demostrar la complicidad de autoridades municipales y estatales, sin lugar a dudas, y ahí entonces veremos hasta dónde puede llegar el gobierno mexicano, puede en el sentido de voluntad y puede en el sentido de pruebas. ¿Qué vamos a contar de esto? Bueno, pues han ido explorando diferentes inmuebles. Tú has reportado varios campamentos de los que han sido desmantelados en la zona de la Concordia y en otras zonas circundantes. Un lugar que es dominado por los Chapitos, los hijos de Joaquín Guzmán Loera, así se denomina a su clan, al clan de sus hijos, por parte de Óscar Luciano Martínez Larios, alias El Casco, a quien las autoridades de México y de Estados Unidos, y de Canadá, porque están los tres gobiernos directamente participando. Se cortó. Los tres gobiernos directamente para el despliegue. Se cortó un poquito tu audio, puedes retomar la idea. Están directamente participando y ahí se cortó. Directamente participando las autoridades de Canadá, Estados Unidos y México en el despliegue operativo que se está llevando a cabo en Sinaloa para la búsqueda de 10, 11 o hasta 14 personas desaparecidas, secuestradas desde el 23 de enero en diferentes puntos y todas vinculadas con la minera. Pero, ¿qué se ha encontrado en este despliegue, en estos cateos, y cuáles son las informaciones más recientes, Carmen? Bueno, la primera es que sí, sin lugar a dudas, este personaje apodado El Casco se le identifica como el principal responsable de esta operación de secuestro, junto con su hermano Gabriel Nicolás, que también sería integrante de este grupo criminal de los Chapitos y propietarios, operadores de la zona de la Concordia. ¿Qué pasaba en la mina canadiense? Bueno, pues debía pagar mensualmente 200,000 pesos al mes, Carmen, como extorsiones a El Casco, para poder extraer el mineral
y sacarlo del territorio y llevarlo por sus insumos. Sin embargo, hubo un cambio de operación. Y esto muestra, según las autoridades, por la información que se tiene, que una urgencia por tener recursos ante la guerra que llevan entre el Grupo del Mayo y el Grupo de los Chapos, así como con las autoridades mexicanas. Bueno, pues empezaron a solicitar ya no esos 200,000 pesos mensuales, sino la mitad, el costo de la mitad de la producción de la mina. Eso es lo que se estaban pidiendo a los administradores, Carmen. Esto no aceptaron esa oferta, obviamente, esa extorsión, y propuso la mina subir y aumentar más el monto de la extorsión, ¿no? 250,000, un poco más, mensuales. No se aceptó y pues fueron secuestrados en represalia estas personas. ¿Por quiénes han pedido hasta ahora un rescate que supera los 10 millones de pesos por cada uno? De ahí que el despliegue se hubiera hecho con tal magnitud y capacidad. Hay información de que está huyendo el Casco y sus grupo más cercano, incluyendo su hermano. Y también hay información de la vinculación de autoridades municipales y estatales en la protección de esta franja del estado de Sinaloa y de la operación minera. Toda esta información, Carmen, es una información que ha sido recabada por las autoridades de Estados Unidos, de Canadá y de México. Está siendo compartida por ellos en un intento por ya parar esta extorsión y bajo también las presiones de que no puede existir ese nivel de extorsión por parte de los grupos criminales. Para las agencias estadounidenses, esto muestra que el cierre en un documento de reporte, de ficha de reporte, se dice que este incremento en los costos de extorsión muestra que los grupos criminales mexicanos ya están reaccionando a los bloqueos por parte de Estados Unidos, tanto de mar, aire y tierra. ¿Cómo es por tierra el bloqueo? El bloqueo se ha dado por tierra desde Guatemala. A partir de la intervención de Estados Unidos, desde este estado de sitio que se dio en Guatemala y de la participación y colaboración que ha dado Estados Unidos, uno de los acuerdos que se ha llegado con Guatemala es cerrar la frontera de Guatemala para que ya no haya más cruces de grupos y de tráfico, ni de personas, ni de insumos, ni de drogas por parte de ese territorio. Entonces, para Estados Unidos, al menos en los documentos oficiales que se están reportando desde México para allá, se habla de que estas reacciones, y lo habíamos hablado, Carmen, habíamos dicho que esos bloqueos que se estaban dando, ese corte de insumos con Venezuela, con Colombia, con Centroamérica, Ecuador, Salvador, ahora Guatemala, iban a tener consecuencias en México. Y si estaba México preparado para la reacción de estos grupos y de cómo iban a operar. Y eso es lo que estamos viendo ahora, Carmen, me parece, en la vida de familias, de 14 familias, 11 familias, 10 familias, el número que todavía no ha sido muy claro, y que estamos hablando de un secuestro en proceso, y de que pues espera que realmente las familias en tu programa, Carmen, han dicho que no han sido atendidas por parte ni las autoridades exactamente, ni las empresas. Entonces creo que merecen toda esta explicación por parte de las autoridades de manera formal y oficial, y que además también preguntar a la autoridad si estamos preparados como país para esta nueva realidad que se puede presentar ante este cerrar las llaves que al menos se atribuye a Estados Unidos. No lo sé de cierto, tenemos que ver un poco las cifras, la producción, debemos ver cómo se cambia cómo hay este cambio de intereses económicos criminales por parte de estos grupos, y cómo también veremos que seguirán brotando las ligas y la protección desde la autoridad estatal, municipal y federal por parte a los grupos criminales de todos los partidos.
Ni más ni menos, pues sí, es un caso que nos estás ilustrando con más información que no habíamos conocido, Maridalia. Efectivamente, por lo menos podríamos decir que son 10 los reconocidos ingenieros y trabajadores técnicos, uno más que nosotros pudimos entrevistar a su familia que no está en la lista de los nombres que los propios la propia Organización Nacional de Mineros y Metalúrgicos dio a conocer. En esos 10 nombres no está el nombre del ingeniero Osorio que su madre y su hermano nos hablaron al respecto de su caso. Entonces tú dices que es un rango de personas privadas de su libertad que está entre 10 y 14, que no hay certeza exactamente del número de personas. Lo que sí es seguro es que por lo menos son 10. Así es, Carmen. Por lo menos son 10. Como tú has dicho, podrían ser, parece que serían 11, pero hay una posibilidad de que fueran hasta 14 personas las que fueron secuestradas. Es un caso tremendo, sí. Tremendo. Hay que decir, Carmen, que el hermano del casco ya ha practicado esta extorsión a minas en otras zonas, por ejemplo, en la zona de El Rosario, ¿no? En el municipio del Rosario, también llevando extorsiones a las minas La Rastra y La Lomosa. Este es un modus operandi, como decía Anabel, Carmen, el que logren este control y piensen que tienen este nivel de impunidad, no es que se dio hace un año, ni hace 6. Es la construcción de redes y tejidos y zonas liberadas, donde la autoridad municipal, estatal, federal, dejó de tener incidencia. Y no es solamente responsabilidad del Estado federal, es del Estado en sí, en donde el cobro está representando, y lo hemos visto, ha quedado exhibido con el aguacate que hemos ido documentando en tu programa, Carmen, estos cobros a la agroindustria mexicana, como resulta ya un ingreso importantísimo para los grupos criminales. Ahora nos estamos dando cuenta de el nivel de la minería. Hablábamos la semana pasada, Carmen, de cómo el Partido del Trabajo está negociando o pretende negociar la candidatura de Zacatecas bajo los intereses de una personaje que Estados Unidos vincula con grupos criminales y que ahí está una de las principales minas de oro que hoy día también recibe extorsión. Entonces, esto es una de las exigencias de Estados Unidos, de no más extorsión a intereses, a empresas transnacionales que les interesan, ¿no? Y sobre todo con insumos que les interesan, como son los minerales. Ya hablabas en la mañana de esta estrategia y este llamado de Estados Unidos a los minerales esenciales, y por ellos pasan varios, tanto para la producción de insumos estratégicos como para el respaldo económico mundial, como es el oro y como es la plata. Ni más ni menos, sí, los minerales críticos y las tierras raras. Estamos en la parte final. Anabel, brevemente, ¿agregarías algo al tema? Sí, yo sería aún cauta en poder determinar cuál es el grupo criminal que habría sido el verdadero autor de este secuestro de los mineros. Creo que en el marco justamente de la guerra intestina en el cártel de Sinaloa, donde por un lado está Mayito Flaco, el hijo del Mayo Zambada, junto con sus aliados, y por otro lado están los Chapitos, los hermanos Guzmán contra sus aliados, yo sería muy cauta en realmente saber a quién se atribuye. Yo he escuchado, he estado investigando sobre este tema y la versión que tengo es distinta. No la voy a compartir en este momento porque me parece que necesito más elementos para poder señalarlo, sobre todo más detalles, etcétera, etcétera. Pero es posible que tras esta rumor, determinación, incluso lo propio dicho por el señor Omar García Harfuch, pudiera ser una información no exacta. Es el propio gobierno federal quien está atribuyendo el plagio a esta facción del cártel de Sinaloa liderada por los hermanos Guzmán, pero yo sería cauta sobre esta. Hay otras organizaciones
que desde hace muchos meses han estado extorsionando a la industria minera y otras industrias legalmente establecidas en el llamado Triángulo Dorado. Y pues no solo son los llamados chapitos, sino otras organizaciones criminales. Entonces, yo pienso que aquí el gobierno tiene que ser también muy cauto en poder determinar cosas cuando todavía le falten más elementos. Esta zona donde se desarrolló este infame plagio no solo es zona de influencia de los chapitos, hay otros grupos criminales también vinculados al cártel de Sinaloa que se mueven en esta franja, así que, y tienen intereses criminales en esa zona, así que yo pienso que habrá que esperar. Lo que sí es cierto, lo que es absolutamente cierto es que hay mucha tensión por parte del gobierno de Claudia Sheinbaum de tratar de resolver este caso lo más favorablemente posible, es decir, poder encontrar con vida a estos trabajadores de la mina. Me parece que esa debe ser ahorita la prioridad del gobierno, porque sí, ya encontraron las credenciales, ya está publicado en los medios de comunicación que las identificaciones están ubicadas, ¿no? Sería realmente un golpe, no diría final, pero un golpe fuertísimo para la administración de Claudia Sheinbaum, que por un lado hace el discurso de hay menos asesinatos, el país está mucho más tranquilo, y por otro lado tenemos casos como el de Tequila, como el de desaparición de estos mineros, como ataques políticos violentos contra políticos que están habiendo, Carmen, en todo el país, ¿no? Está lo de Sinaloa, está, si no me equivoco, lo que acaba de ocurrir contra un funcionario, un funcionario público en Veracruz, etcétera, etcétera. O sea, sería terrible que estos mineros no fueran localizados con vida. No, totalmente. Creo que la mayor prioridad del gobierno de Claudia Sheinbaum, más allá de la verborrea que luego sueltan con una gran facilidad, más allá de eso, creo que de verdad es vital, sobre todo en este tema de la negociación del TLC, etcétera, etcétera, es vital encontrar con vida a estos mineros. Ni más ni menos, sí, es obligadísimo, sin la menor duda. Entramos en la parte final y bueno, me detengo en algo que propone Maridalia, que es muy importante, que tiene que ver con Venezuela. Cerremos con el tema de Venezuela porque estamos viendo cómo fue capturado un personaje que ha sido identificado y acusado formalmente desde Estados Unidos como testaferro del gobierno chavista y madurista, y otro personaje que es el presidente de Globovisión, Gorrín, que estamos hablando de dos figuras. Uno que controla medios de comunicación en Venezuela, fue detenido, y el otro, pues presuntamente testaferro del régimen que ahora se encuentra encargado de gobernar al país. ¿Qué se sabe de Alex Saab? ¿Qué tipo de preocupaciones puede desatarse en México? Pues por lo que ayer nos comentaba Roberto Denis, este gran periodista de Armando.info, que pues entre las cosas que se saben está el famoso programa de apoyo alimentario en Venezuela, en donde alguien de México colaboró para que se entregaran cosas de mala calidad y demás cuestiones fraudulentas. ¿Qué me dices, Maridalia, del tema? Carmen, solo hago una acotación. Es cierto que se ha distribuido la versión de que fueron la Malliza en el caso de los mineros, pero al menos los documentos formales que ya he visto de Estados Unidos y que fueron entregados a México hablan confirmando datos muy precisos y toda esta historia de la participación de este grupo de los chavitos. Bueno, dicho eso, sobre Alex Saab, pues mira, creo que es muy interesante y de verdad que debemos sentarnos a ver y a exponer lo que va a pasar en México. En México están en riesgo empresarios y funcionarios desde Enrique Peña Nieto, Carmen, con la captura de Alex Saab en esta segunda versión. Alex Saab, que fue detenido en Estados Unidos y que colaboró con Estados Unidos y fue intercambiado por ciudadanos venezolanos, que por cierto algunos eran funcionarios
del gobierno de Estados Unidos. No eran personajes menores los que fueron intercambiados por su liberación. En realidad se habla que Alex Saab en Estados Unidos nunca dejó de colaborar, aún libre ya en Venezuela, con los Estados Unidos y ser uno de los personajes que influyó en la captura o en la entrega de Maduro, Nicolás Maduro, en esta negociación que comenzó, como decíamos, en uno de los programas, Carmen, hace 3 años más o menos. Bueno, pues Alex Saab, hay 2 razones por las que es su captura, fundamentalmente hasta ahora. Una es porque sabe dónde está escondido el dinero en el propio Venezuela, porque hay lugares en donde se considera que está escondido grandes cantidades de dinero, de euros, incluso hasta obras, no obras, sino oro en el propio Venezuela. Y esa captura quiere saber dónde está, así como otras operaciones financieras que se han llevado o que se tienen en otros países. Por ejemplo, se han encontrado algo así como 300 millones, ahora te digo la cifra exacta, de euros escondidos o más bien bajo una operación financiera en donde participaba Alex Saab, de 300 millones de euros, creo, en Bulgaria, en cuentas, 500 millones de euros en Bulgaria. Entonces, una de las razones que se están buscando y que se quiere a Alex Saab, y por eso la exigencia de Estados Unidos y pues la entrega incondicional en las nuevas condiciones de Venezuela, era conocer dónde están varios de los fondos robados al pueblo venezolano. Y la segunda es para fortalecer las acusaciones no solo contra funcionarios de Venezuela, no solo contra Nicolás Maduro en caso de que no siga colaborando con la justicia, porque hay esa negociación de que Maduro colabore con la justicia estadounidense en este momento, sino que también con funcionarios latinoamericanos. México, uno de los más importantes. Y hoy día deben de estar muy preocupados funcionarios del gobierno de Enrique Peña Nieto y funcionarios del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, tanto por el intercambio de alimentos por petróleo de muy mala calidad, como has dicho bien, como por leche por petróleo. Estas operaciones que beneficiaron a varios empresarios mexicanos, y algunos que no eran empresarios y que ahora se volvieron multimillonarios, también sirvieron como testaferros. Y aquí la importancia, Carmen, testaferros también de los grupos venezolanos con vínculos con Irán. Es decir, mexicanos, empresarios que estoy por conseguir documentos sobre el tema de cómo operaron a favor de Irán. Estas investigaciones ya están en México, no son solo de Estados Unidos, están en México, ya se han solicitado, ya se están dando los detalles y se están dando los pasos para determinar hasta dónde se puede investigar en México o si esas investigaciones se dejan solamente en Estados Unidos. Así es que va a ser muy interesante en los próximos semanas, meses, que veamos cómo no solo en México, también en Centroamérica, hablan también de funcionarios de Colombia. Y otra de las relaciones importantes que conoce Alex Saab es con el ELN, que también es uno de los objetivos prioritarios de Estados Unidos. Todo por verse, sin duda. Nos vamos. Así es. Y que ahí estaría. Y que ahí estaría también, es un tema importantísimo. Decía Roberto Denis que puede ser más importante Alex Saab que el propio Nicolás Maduro, según nos dijo el gran periodista venezolano. Nos vamos con esto. Anabel, Maridalia, a las 2 un abrazo. Buen fin de semana. Un abrazo. Nos vamos con esto. Pásela bien. Hasta el próximo lunes. Lo invitamos a que se quede con nuestros contenidos en Aristegui Noticias y también con Grupo Radio Centro. Buen día.